Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa Los Desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Como cada jueves tenemos con nosotros a la doctora Catalina Cárdenes, médico de atención primaria del Centro de Salud Arguineguín. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Hoy vamos a hablar con la doctora Catalina Cárdenes de la nefropatía diabética. Cuando quiera, doctora. Pues sí, efectivamente, una de las complicaciones, digamos que de la diabetes, la nefropatía diabética, quizás de las más graves dentro de lo que son las complicaciones. Y vamos a dar un pequeño esbozo de lo que es la nefropatía diabética. Los riñones son importantes, ¿no? O sea, los riñones son fundamentales porque si no... Tenemos dos, efectivamente, es un órgano par, bilateral, efectivamente, situado uno a cada lado de la columna. Y bueno, efectivamente, aunque te falte uno, tú puedes sobrevivir con el otro, pero si, digamos, de alguna manera se ven afectados los dos, pues ya entonces ya tienes que tomar otro camino, o es lo que ya llegamos al final de este tema, que sería la diálisis, ¿no? Si realmente sí. no funciona ninguno de los dos. Y después el trasplante, por supuesto, todos los pacientes que están en lista de espera de trasplantes porque están en diálisis, porque de golpe no te ponen, digamos, en lista de espera de trasplante. Uh-huh. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es, como definición, la nefropatía diabética. El concepto, digamos que son las manifestaciones renales secundarias a la diabetes. En la práctica diaria se reserva solo para la afectación del glomérulo, que es la unidad, digamos, central del riñón, donde se realiza ese intercambio de tóxicos, ¿no? Que pasan a la orina desde la sangre. Se acepta de forma general que la diabetes 1 la desarrolla un 35% a los 20 años del inicio, y de ellos un 75% pasará a enfermedad renal terminal en unos 15 años. En la diabetes tipo 2 se presenta entre un 10 y un 15% a los 20 años del inicio, pero solo un 15% pasarán a enfermedad renal terminal al cabo de los 15 años. Sin embargo, debido a la mayor prevalencia de la diabetes tipo 2, el porcentaje de diabéticos en enfermedad renal terminal es de un 60% y un 40% para los diabéticos tipo 1. Eso quiere decir que efectivamente, aunque digamos que de alguna manera es más grave la afectación en la diabetes 1, como hay mayor número de pacientes de diabetes tipo 2, pues hay mayor número de pacientes que por esta patología llegan a enfermedad renal terminal y a diálisis, y por supuesto a trasplante. La nefropatía diabética, la causa más importante de la enfermedad renal terminal en los países industrializados, con una frecuencia de un 31%, seguida de la hipertensión, un 26%. En los programas de diálisis, los pacientes incluidos a causa de diabetes en España representan del 20 al 23%, o sea que es una causa muy, muy importante, efectivamente, de que lleguen a esta situación tan, digamos, terminal en este aspecto para el riñón, ¿no? No para la vida, porque tiene otras soluciones. La incidencia acumulada es menor en la diabetes 2 que en la diabetes 1, por eso del 60 al 90% de los pacientes diabéticos que inician programas de diálisis y trasplante son pacientes diabéticos tipo 2. Esto porque la prevalencia de la diabetes tipo 2 es 10 a 15 veces mayor que la diabetes tipo 1. Afortunadamente, ¿no? Porque la diabetes tipo 1 es una diabetes que empieza en una edad muy temprana y que efectivamente, si no fuera así, pues digamos que la progresión es más rápida al empezar tan temprano y necesitar desde un comienzo de insulina porque el páncreas está muy afectado. La diabetes, doctora, es bastante fastidiada entonces, porque realmente un paciente diabético, ya sea tipo 1 o tipo 2, sí, ¿sabe, no? Efectivamente. Lo que pasa es que al ser una enfermedad que prácticamente es silente, porque no da síntomas, la diabetes, no, una persona puede tener 200, 300 miligramos de glucosa, ¿no? Y sentirse bien, porque se acostumbra a esas cifras. Entonces, esas cifras altas de azúcar, el mal control de la dieta, el no hacer ejercicio y demás, pues van, digamos, afectando al riñón, a la vista, a una serie de órganos internos, y no se van dando cuenta. Por otro lado, como se va afectando el riñón, va subiendo también la tensión, que a su vez afecta más al riñón, y digamos que el paciente se sigue sintiendo bien, hasta que llega un estadio, que ya hablaré más adelante, que es cuando ya, digamos que los órganos ya claudican, y entonces cuando ya pues aparecen todos los síntomas propios de lo que es una insuficiencia renal
terminal. Pero además en Canarias, por una serie de circunstancias, de endogamias además que existen, pues es más frecuente la diabetes tipo 2 y también yo creo que, bueno, que duda cabe por la obesidad, porque las personas obesas pues tienen mayor predisposición a padecer este tipo de patologías. De hecho, el tema de la obesidad infantil que tratamos en el programa pasado, después a los 2 días salió a nivel nacional eso, que había aumentado la obesidad en niños y niñas en España. Efectivamente, y yo creo que está aumentando cada vez más y eso lleva efectivamente a hipertensión, a diabetes, a dislipemia, y yo creo que no somos conscientes realmente del daño que nosotros le estamos haciendo a los niños, porque somos los padres los que al fin y al cabo, si no los ponemos con una dieta adecuada, con el ejercicio adecuado y controlarlo, porque no vamos por restringirle un poco de comida o de... Los niños por comer comida sana no engordan, eso está claro. Sí. Por lo que engordan es por comer una serie de comidas o de chuches o de golosinas que no son necesarios para su vida. Por tanto, yo no creo que decirle a un niño, pues mira, no puedes comer chuches, sino, por ejemplo, el domingo. Pues se le da, o el sábado, o, vamos, la fiesta de los chuches. Se puede hacer un día por semana, pero no tiene por qué estar continuamente dándole, pues quiero un bollicao, pues quiero un paquete de papas, pues quiero... No. Sí, a lo mejor es que también hay padres, no todos, pero que serán bastante permisivos con el tema de la alimentación y a lo mejor tienen potaje y pues le hacen otra cosa. Claro, efectivamente, el niño que dice que no le gusta el puré, que no le gusta el potaje, que no le gusta las verduras, no le gusta la ensalada. Yo lo sé porque además lo vivo día a día, no lo del puré y eso, porque sé que a mis hijos les gusta mucho, pero la ensalada es algo que muy poquitos niños les gusta. O sea, yo pienso que desde el colegio, en casa yo creo que es más fácil en el colegio que en casa, porque en casa pues te lo intentan vomitar, además tomarse por ejemplo una ensalada. La lechuga es algo que provoca mucho y en cambio, mira, es una hortaliza estupenda. Y irlos acostumbrando poquito a poco a que los niños pues se introduzcan y si no les gusta, la que le guste que se la coman en cantidad. A lo mejor la lechuga por las carolas. Exacto, por algo que sea más... O por la col, ¿no? Sí, o por col o por algo y que duda cabe que los niños sí que se toman muy bien un buen puré. Un puré bien hecho, que tenga sabor y que se lo toman. Y también pues muchos niños se toman muy bien los potajes con trozos. Eso es más difícil porque, claro, ellos te hacen el chantaje típico de los niños, ¿no? A las arcadas para vomitarla. Y tú para que no sufra, para que no vomite, para que no... Pues dices, vale, ya, se lo quita. Le pasa al segundo plato. El segundo plato también, a lo mejor si tiene pescado, dice, uy, el pescado no. Entonces ya le vas quitando y al final, ¿qué le da? El postre. No, que para eso no le da arcadas a los niños. No. Si tienen un mousse de chocolate, o tienen un flan, o tienen, no sé... Eso siempre está rico. Por eso era lo que yo decía, que muchas veces comer en los colegios educa a la buena alimentación. Y llevar comida de casa cuando se puede llevar, por ejemplo, en el caso de mi colegio, pues no ayuda a que esa alimentación sea la alimentación adecuada. O sea, porque si tú le pones de comida de casa, como hay muchos padres que le ponen, pues el niño ¿qué quiere? Pues una hamburguesa. ¿Qué me pones para...? Yo además es que me llama mucho la atención cómo los padres consultan con los hijos, o sea, como si los hijos tuvieran capacidad de decisión. ¿Y hoy qué quiere? Consultan con el hijo para ver lo que quiere. Sí, lo que quiere. Preguntan. Claro, lógicamente el niño que va a decir, ¿una pizza y una hamburguesa? Sí. Digo, claro, cuando yo recuerdo cuando mis hijos empezaron a tener un poco noción de lo que era la comida basura, donde querían ir a los sitios de comida basura, y yo le digo, no, eso no. Digo, como mucho en los cumpleaños y como mucho una vez al mes, y se han acostumbrado y no me lo piden. De pequeño me lo pedían un poquito más y ahora ya se acabó. Ya saben que soy contraria. Les he explicado lo que es comida basura, la obesidad, a lo que les lleva, que no pueden ni siquiera después caminar ni hacer ejercicio, que eso se transforma después en diabetes, en hipertensión. Y como ellos ya van entendiendo bastante, pues yo creo que bueno, se han ido acostumbrando a eso y ellos se toman estupendamente el potaje, el pescado, todo, la fruta y lo que no se toman, eso sí, que es la ensalada. De la ensalada se toman el atún, las aceitunas y, claro, lógico. Tomate. Tomate no, que va, eso lo ves como un enemigo, ¿verdad? El tomate. El tomate, en el caso de mis hijos no, pero no lo he conseguido. O sea, me hacen las arcadas típicas, no puedo, pero está bien.
Pues, exacto. Entonces es complicado el tema, o sea, la diabetes es una de las enfermedades que... Yo creo que son de esas enfermedades silentes que te van matando por dentro, como digo yo. Van minando, ¿no? Sí, sí, sí. Yo digo matando por dentro porque a veces es que te llevan a la muerte. O sea, te llevan a la muerte porque cuando te das cuenta estás en un estadio de una insuficiencia renal muy avanzada y tú ni siquiera te has dado cuenta que has llegado ahí. Porque nosotros mismos, los médicos de atención primaria, es verdad que somos permisivos con los pacientes. O sea, nosotros, claro, para que el paciente no se asuste, para que no tenga, pues le decimos, bueno, vale, pues otro control, otro día, vaya haciendo la dieta, vaya caminando. Vienen al mes, ha caminado, no he podido porque me dolía una rodilla, porque tal, bueno, vale. Entonces, claro, eso, yo creo que en el caso del diabético tenemos que ser estrictos, no tan estrictos hasta el punto de que ellos se consideren un poco, digamos, como acosados, ¿no? Porque entonces dejan de ir a consulta. Pero sí, en la medida de que una bajada de peso, por ejemplo, es fundamental en el diabético tipo 2, tipo 1 no, porque no tiene sobrepeso, no es ese el caso, pero sí que bajar de peso, caminar y sobre todo lo más importante, como digo yo, toda persona bajará de peso cuando sea consciente de que tiene que bajar de peso. Y ahí tenemos que llegar, no a decirle, haga esta dieta, toma esta pastilla, no, sino a concienciar a la persona que entre más delgada está, mejor está. Y que la comida no es beneficiosa, quiero decir, la comida en cantidad, la comida grasienta, la comida, ese tipo de comida que solo te lleva a engordar, o por ejemplo, mucha gente tiene la costumbre de almorzar y pegarse 2 horas de siesta y ya pues eso no, digo, en lugar de siesta pues te pegas una caminata si tienes tiempo, o haces o te pones simplemente pues a moverte un poquito y ya está, sí. Exacto, a moverte por la casa, a dar una vuelta. Y ya digamos, tu organismo se pone en movimiento y no retiene tanto, ¿no? Porque entonces la obesidad no hay manera de eliminarla. Y lo que tú decías es verdad, la obesidad infantil se ha convertido en un problema bastante grave. Y gasto para la sanidad, ¿no? Porque también implica el tema de las consultas en el pediatra, el médico de atención primaria, después a través de enfermería, hábitos de alimentación. Efectivamente, consulta a través del pediatra, de enfermería, y luego muchos de ellos hay que derivarlos a la unidad correspondiente, sí, del materno infantil, porque date cuenta que aparte de eso, cuando hay un niño que tiene un sobrepeso o es obeso, pues entonces hay que hacerle muchísimas pruebas para descartar otra patología, cuando muchas veces no tienen otra patología, lo que tienen efectivamente es que están, digamos, sobrealimentados y no están haciendo ejercicio. La verdad es que yo sí que veo, por ejemplo, en los niveles más, claro, cuando voy a recoger los niños, pues los más grandes están más flacos, quizás porque se mueven más, pero ahora los pequeños que estoy viendo están más llenitos. Quizás ahora ha aumentado la obesidad infantil. Y no se sabe por qué, ¿no? Yo creo que a lo mejor, dice que hubo una época que se intentaba que los niños no fueran al parque, porque había como miedo que los niños estuvieran en el parque. Y también el uso de las tecnologías. Pasan mucho tiempo a lo mejor dentro de la casa, si los padres trabajan y están con su consola, entonces prácticamente no están, aunque tengan un parque enfrente de su casa, no va. Es que es muy distinto, por ejemplo, un niño que, por ejemplo, practique, un niño o una niña, que practica fútbol, como 3 veces en semana, 2 horas que está corriendo en movimiento, una no está comiendo, no está con una consola y otra está quemando. Entonces ya eso solo de por sí ya va a hacer que el niño no pueda engordar, es imposible, todo lo contrario, va a adelgazar. O sea que bueno, son una serie de hábitos. Lo que ocurre muchas veces es que los padres o tienen más hijos, están cansados, o por tener más hijos no, y no tienen ese tiempo para llevar a los niños a un deporte, al fútbol, a lo que sea, ¿no? Al baloncesto. Yo tengo, por ejemplo, a mi hija le encanta el baloncesto y este año pues no lo puede practicar. Pero claro, como ella siempre está en movimiento, porque no puede estar, digamos, no puede estar quieta, entonces pues no le ha supuesto un aumento de peso. Pero sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado con la obesidad en la infancia para que luego no se produzcan estas cosas, digamos, estas patologías del adulto, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir un poquito con lo que es la nefropatía diabética. La nefropatía diabética. Los pacientes con nefropatía diabética presentan mayor riesgo de presentar retinopatía, neuropatía y pie diabético, así como enfermedad cardiovascular.
O sea que digamos que la nefropatía actúa como factor de riesgo de las otras complicaciones que tiene de por sí la diabetes. Sí, que de todas formas estarían presentes, quiero decir, más tarde o más temprano estarían, pero cuando aparece la nefropatía antes, se acelera la presentación del resto de las patologías. Claro. O sea que es digamos un factor de riesgo muy importante. Dentro de lo que es la nefropatía diabética tenemos la microalbuminuria. Tanto en diabéticos tipo 1 como diabéticos tipo 2 presenta un indicador de riesgo relacionándose con mayor mortalidad. Esto es así por su asociación, digamos, de la microalbuminuria y determinados factores de riesgo cardiovasculares, como son elevación de la tensión, alteración del perfil lipídico, anomalías de la coagulación, representando el marcador de riesgo más potente de mortalidad, la microalbuminuria. Claro, y nosotros al hablar de microalbuminuria y hablar de, tenemos que explicar un poco qué es la microalbuminuria, ¿no? Que digamos que es la eliminación de proteínas por la orina, pero que no se ven, digamos que es una manera microscópica. Esto se lleva a cabo a través de un análisis de orina, normalmente se hace a través de el índice albúmina creatinina o se hace a través de una orina de 24 horas. Yo lo hago a través de la orina de 24 horas y así aprovecho para pedirle el resto de los componentes de esa orina. Decíamos que, como decía antes, que dado que es muy importante su determinación, puesto que supone el factor de riesgo más importante de mortalidad, especialmente de origen vascular en la diabetes tipo 2. Yo me he llevado grandes sorpresas, la verdad, y que sorpresas desagradables en diabéticos tipo 2 o en personas hipertensas, digamos, por afectación, a lo mejor porque los pacientes pues no van a controles o cuando van a controles van y no se quieren realizar el examen, porque hay gente que va pero no quiere el análisis porque le da miedo. Entonces, claro, date cuenta que enfrentarte a algo que puede ser, digamos, determinante en tu vida, pues, y yo, por ejemplo, normalmente tengo la costumbre, bueno, vale, pues vamos a esperar un par de meses más, y entonces le doy como ese espacio de tiempo para que recapacite y se hagan la analítica, y muchas veces sí suelen venir, pero otros no han venido, y entonces cuando ya vienen ya están prácticamente en insuficiencia renal terminal, y ya pasan a diálisis, o sea que es para mí algunos han sido una sorpresa muy desagradable, ¿no? Sobre todo porque ya después ya su vida está totalmente condicionada, o sea, no tiene una vida, digamos, normal. Y en esa analítica de orina se detecta rápidamente sí, eso, ¿no? Efectivamente. No da error, ¿no? No. Es decir, eso lo que se sale, hace a través sale. de, sí, efectivamente. lo que sale, y muchas veces pues eso, pues yo recuerdo que una vez yo tenía y tengo una paciente tipo 1, que bueno, que eso no se hacía bien los controles y demás, y de buena primera pues eso, todo empezó, el riñón mal, la vista mal, todo mal, y actualmente pues está en diálisis, ¿no? Y como a mí, yo es que me daba tanta cosa que yo le decía, ay, pero con lo joven que eres, con tal, y ella me decía, pero Catalina, yo estoy bien, no te preocupes, ya ella al final me estaba dando a mí como diciendo, pero no te preocupes tanto, que yo estoy bien, ya verás que todo va a salir bien. Yo digo, bueno, menos mal, algunos pacientes a mí como me afectan tanto determinadas cosas, por ejemplo la diálisis me afecta mucho, aunque no se me note muchas veces pero es una cosa que yo lo veo ya como un estadio tan terminal de lo que es la enfermedad renal que bueno, que yo digo, ¿qué opción le queda? El trasplante. Pero el trasplante podrá ser o no, eso depende de muchas circunstancias. Y entonces, pues yo creo que mientras estaba hablando con el paciente estoy pensando, bueno, y conseguirá un trasplante, podrá llevar después una vida normal. Luego los trasplantados tienen que llevar una medicación especial, ¿no? Inmunosupresores, para que no haya rechazo. Toda su vida, ¿no? Toda su vida. Entonces ya, digo, si desde un principio a lo mejor se hubiera controlado bien la dieta, la dosis que le correspondía de insulina, todo muy bien pautado, pues no se hubiera llegado a este estadio, pero como eso tú no lo puedes controlar, porque tampoco, digamos que no es algo que dependa de ti, ¿no? El paciente tiene su identidad propia y tiene su capacidad de decisión, entonces tú no puedes estar sobre él como si fuera parte de tu, ¿no? De tu entorno, no es parte de tu entorno, quiero decir, tu entorno de... Y es un adulto, ¿no? Exacto, y es un adulto, entonces si a ti te dice, bueno,
pues déjeme un poquito respirar, déjeme un poquito tranquilo, ya lo haré, ahora no puedo, pues no tengo tiempo, me duelen las piernas, o estoy mal, me encuentro mucha gente no sale a caminar y hacer ejercicio por depresión, sobre todo mujeres. ¿Sabes? Sí, sí, cuando se encuentran depresivas, cuando se ven obesas, no quieren ir a la piscina porque... ¿Por depresión no salen a la calle? No salen ¿Se encierran a la en la calle. casa? Sí, sí, porque la depresión le lleva, digamos, a una disminución de autoestima. Y entonces, pues, claro, porque yo al principio no caía y yo digo, pero bueno, pero ¿por qué no vas a la piscina? Y yo qué sé, digo, si tiene una piscina que está cubierta, que está, bueno, el clima de Arguineguín es perfecto, ¿no? Y claro, tardan tiempo en decirte, no, es que yo realmente un bañador cuando están encima, porque encima se ve que a través de una cristalera está el gimnasio. Y claro, que me estén viendo así, y yo digo, ¿así cómo? Porque a mí, ¿será que yo estoy acostumbrada a ir a la playa a ver todo, vamos, todas las obesidades habidas y por haber, y sobre todo en extranjeros, ¿no? Sí. Que no hay muchos obesos, pero ellos salen con 70, con 80 años, con arrugas, sin arrugas, y no tienen ningún complejo. ¿Sabes? Que les da igual. Y en cambio nosotros los canarios, los de aquí, los que vivimos aquí, estamos más pendientes que si me ve el vecino, que si el vecino me ve cuerpo, y tengo una chillita. Digo, pues si tiene una chillita ya está, ya se irá. Ese es el tema de los medios de comunicación que nos bombardean, sobre todo, más a la mujer que al hombre. Sí, desde el punto de vista estético, ¿no? Sí, sí. Por eso los gimnasios están más llenos de hombres que de mujeres. Exacto. ¿Sabes? Porque los hombres nada, bien, van, se musculan un poquito y ya se creen, salen de ahí del gimnasio como si fuera... Con la tabla de chocolate, ¿no? Con la tableta de chocolate ahí en el abdomen y se sienten súper a gusto. Pero en cambio para la mujer está más difícil porque también a la mujer se le añaden una serie de tareas, ¿no? Date cuenta que la mujer, por mucho que trabaje, que tenga... siempre va a tener que cumplir con una serie de funciones en el hogar, cosa que muchas veces los hombres pues le dan como menos importancia, lo que es la limpieza, lo que es el planchado, pero las mujeres eso lo quieren llevar muy a rajatabla. Entonces el tiempo también que les queda para practicar deporte es muy poco, es muy escaso. Pero bueno, aún así pues se intenta y hay programas también desde los ayuntamientos, sobre todo gimnasia para personas también mayores, ¿no? Porque la gimnasia de personas mayores es diferente. Sí, es diferente porque, claro, tienen muchas veces unas rigideces articulares y artrosis que le impiden llevar pues ese tipo de ejercicio. De todas formas, yo siempre pienso que aquellas personas que se pongan, no en la piscina, que eso prácticamente, como es un ejercicio en el agua, es muy sencillo, pero aquellas personas que se pongan en un gimnasio siempre han de contar con un consejo médico y con una revisión para que realmente lo puedan hacer, porque hay gente que se pone a hacer, pues yo qué sé, que tiene las rodillas mal y se pone a hacer spinning. Sí, sí. Entonces, justamente se pone a hacer justo lo que no puede hacer. Como mucha gente se pone a correr sin haberse a lo mejor hecho una prueba de corazón, se pone a correr, pues no sé, en una carrera kilométrica. Exacto, 2 y 3 kilómetros corriendo continuamente. Y a lo mejor no puede. Exacto, y no pueden, o yo qué sé, la típica persona, sobre todo hombres, ¿no? Yo me meto mucho con los hombres, que nunca hacen deporte y llega a un partido de antiguos jugadores de fútbol de no sé dónde, y ya con sus barrigas y con su digamos, sobrepeso empiezan a hacer fútbol. Eso no es así. O sea, no pueden practicar fútbol de buenas en primeras, hacer un partido, una persona que progresivamente no se ha ido poniendo en forma, y una manera de ponerse en forma es empezar, por ejemplo, el verano, hacer natación, que es, digamos, un ejercicio muy suave, que no, relativamente, pero que no es como el deporte de correr, de jugar al fútbol, que siempre, bueno, yo le digo que es eso, hay deportes según la edad, y según la edad, pues practicamos ese tipo. Ustedes los médicos siempre recomiendan ejercicio, y además... Ejercicio, pero yo lo que recomiendo, más que ejercicio físico, los dos únicos que recomiendo son natación y caminar. O sea, porque como ese es común a todo el mundo y todo el mundo lo puede hacer, natación o aquaerobio o ejercicio contra la resistencia del agua. Además, caminando a lo mejor media hora todos los días o un poquito más, activa también el tema del corazón, ¿no? Efectivamente. El corazón se hace más fuerte, la tensión empieza a disminuir, empieza a bajar de peso, porque yo siempre, eso es lo que yo decía antes, ¿no? No es el tiempo que tú estés haciendo ejercicio, sino el tiempo que te despistas de tu casa, de la nevera, de estar sentada delante de la tele. En el caso de los niños, si tú los llevas a caminar,
pues también otros llevan a hacer un deporte, pues no están ni con la consola, ni con el ordenador, ni con, digamos, ahí yendo a visitar a la nevera a ver si hay algo para comer, ¿sabes? Que siempre, pues es para mí desde mi punto de vista mucho más importante. Seguimos, doctora, entonces. Entonces tenemos efectivamente el cálculo de la microalbuminuria, ¿no? Que se considera, digamos, la fase inicial de la nefropatía diabética que evoluciona de forma espontánea hacia la proteinuria, que ya sería, digamos, aparece de forma macroscópica. En una orina normal aparece proteinuria y es cuando entonces ya estamos en una fase más avanzada de esa insuficiencia renal. Desde atención primaria lo más importante que se puede hacer pues un diagnóstico precoz y tratamiento de la nefropatía diabética, que más adelante veremos, va a revertir o alentecer su evolución a enfermedad renal terminal, y esto es mayor cuanto antes se instaure el tratamiento. O sea, quiero decir que nosotros, en la medida que atendamos al paciente, le informemos, estemos al lado de él de alguna manera, pues menor repercusión va a tener a la larga de cara a esa enfermedad renal terminal. De ahí la necesidad efectivamente de un diagnóstico precoz. Ahora lo que se está recomendando, bueno, que lo tengo puesto más tarde, pues es efectivamente en el paciente tipo 1 hacer una microalbuminuria una vez al año, y en la tipo 2 desde que se diagnostica, porque no se sabe cuánto tiempo lleva esa persona con esa diabetes. Quiero decir que así como en el diagnóstico de la diabetes tipo 1, como da una parotosidad tremenda, o sea, la persona baja de peso, sube la glucemia mucho, tiene poliuria, pero en la tipo 2 no. La tipo 2 es como muy insidiosa, se va alarmando a lo mejor a lo largo de 2, 3, 4 años, y cuando llegan al médico, porque a lo mejor no van, muchos no van y no se hace análisis de rutina tampoco en las empresas, entonces ya digamos que a lo mejor ya lleva 5 años de diabético, ¿sabes? Que entonces ya estamos en un estadio incluso a nivel del riñón avanzado. Por tanto, desde atención primaria, efectivamente, yo a todos los pacientes que llegan a la consulta, lo que le pido, lo primero que le digo es: ¿y la analítica cuándo fue la última? Claro, porque ahí es donde tú puedes ver realmente cómo está, porque como antes te decía, como muchas personas también a veces tienen un poquito de eso, de reparo a la hora de hacerse análisis, pero no, digamos, yo creo que hasta entre nosotros, el colectivo médico, no vamos o de médicos, de enfermeros, yo creo que nosotros muchas veces no nos controlamos por eso, como estamos viendo todos los días, gente que está mal, que demás, pues decimos, bueno, vamos a dejarlo ahí, que entre más tarde mejor. El deterioro de la función renal es un proceso progresivo en el tiempo y que se manifiesta en varios estadios. Ahora vamos a hablar un poco de los estadios de la insuficiencia renal y cómo efectivamente en el estadio 1 y 2 existe aumento del filtrado glomerular, pero sin alteración en la excreción de proteínas. O sea que estamos ya en una fase 2 de insuficiencia renal, pero no hay síntomas. Ese, digamos que es uno de los problemas más importantes. En el estadio 3 o nefropatía diabética incipiente, lo que hay es una aparición de microalbuminuria entre 30 y 300 miligramos día. En ausencia de infección urinaria, suele iniciarse la elevación de la tensión en este periodo. Digamos que personas que no eran hipertensas y eran diabéticas, cuando ya llegan al estadio 3, se les sube la tensión y no hay alteración de la creatinina. Quiero decir que por eso la importancia de hacer una orina de 24 horas, que es donde aparece la microalbuminuria, porque la creatinina aparece en sangre. O sea, tú puedes hacer una analítica de sangre, no hacer una orina de 24 horas, sino una orina normal, y tú pensar que está ya en estadio 3 y que está normal, y no está. Ya está en estadio 3 de esta insuficiencia renal. En el estadio 4, nefropatía diabética establecida, ya existe glomerulosclerosis, o sea, se va esclerosando, se va poniendo más duro el glomérulo, y proteinuria, proteínas en orina mayor de 500, entonces ya, digamos, en una orina normal, efectivamente aparece ese signo, digamos, y albuminuria mayor de 300. El 75% presenta hipertensión y existe una mayor o menor grado de retinopatía. Va apareciendo con la insuficiencia renal, lo que yo decía, las complicaciones, la hipertensión, la retinopatía y bueno, y otra serie y la dislipemia que aparece más adelante. En el estadio 5, insuficiencia renal, que sería tras 7 a 10 años de proteinuria persistente.
O sea, si nosotros vemos que un paciente tiene proteinuria continua y eso se va llevando en el tiempo, pues tenemos que tomar medidas y más adelante veremos cuándo hay que derivarlo efectivamente al nefrólogo, porque otra cosa que hay que hacer efectivamente en el diabético es la derivación hospitalaria. Se define por niveles de creatinina plasmática, el estadio 5, aquí sí se altera la creatinina, entonces ya en el análisis de sangre se ve mayor de 2 miligramos día. Y aquí hay aumento de tensión, retinopatía y siempre presente afectación cardiovascular, digamos, afectación, digamos, de origen cardíaco, ¿no? De que pueden tener, pues, angina o incluso han llegado a tener un infarto también. ¿Cómo se hace este cribado y este diagnóstico de lo que es la nefropatía? Pues se hace a través de la tasa de filtrado glomerular y de la microalbuminuria. La microalbuminuria, otra vez vamos un poco a repetir. Sí, digamos que se hace a través del cociente albúmina-creatinina en la primera orina de la mañana. Esta sería otra manera de hacerla, pero actualmente la que se recomienda es la de orina de 24 horas. Se realiza anualmente a partir de los 5 años del diagnóstico en diabéticos tipo 1 y desde el diagnóstico en la diabetes tipo 2. Digamos que una manera de confirmación también de este cribado de diagnóstico a través de la orina minutada, pero eso es de hospitalaria, no se hace en primaria. Y para, digamos, valorar la función renal es lo mismo, ¿no? Ver la creatinina plasmática, la tasa de filtrado glomerular. El seguimiento, ¿cómo se hace un seguimiento de una nefropatía diabética? Pues a través también de las microalbuminurias, con una periodicidad anual si la función renal es normal. O sea, si tú tienes una función renal normal, que los hay bastante, o sea, bastante diabéticos tienen una función renal bien conservada, o semestral si presenta microalbuminuria, tasa de excreción de albúmina en orina nocturna o mediante la relación albúmina-creatinina. ¿Cuándo se consulta con nefrólogo? Efectivamente, ¿cuándo hay que derivar a nefrología? Porque sí que es verdad que entre nefrólogo y médico de atención primaria a veces hay como una mala sintonía, ¿no? Esa mala sintonía típica de especialistas y atención primaria, que creo que últimamente se está acercando a través de los especialistas consultores también. Y es que muchas veces cuando tú mandas el paciente, le tienes que mandar, pues yo recuerdo hace 4 o 5 años, le tenías que mandar todo el historial con todos los análisis. Digo, bueno, vamos a ver, yo te lo mando diciendo en el estadio que está y diciendo más o menos cómo está. Se supone que cuando llega al hospital, pues también le tiene que hacer las analíticas, o sea, lo que no se lo voy a mandar justo para que se ponga el expediente delante y ya lo lean, ¿no? Y muchas veces en estos casos, cuando ya llega a un estadio 3 o 4, el nefrólogo siempre dice, bueno, es que desde atención primaria se está llevando muy mal. Pero si tenemos en cuenta que la diabetes es muy frecuente en Canarias y si efectivamente se dice que desde atención primaria se está llevando muy mal, lo que tenemos que potenciar es efectivamente cursos de diabetes en atención primaria, o sea, reciclaje continuo en los centros de salud, porque actualmente, por mucho que intente o por mucho que nos digan que desde atención primaria tenemos que ir a cursos en horario de tarde, además, pues el tiempo es el que tenemos y no podemos, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que ya pues se van adquiriendo también otra serie de obligaciones que el médico o el enfermero y demás, pues tiene una serie de tareas por la tarde o por la mañana, dependiendo del turno que tenga. Pues esa consulta al nefrólogo sería pues cuando hay aumento de la persistencia de la microalbuminuria en la diabetes tipo 1 o 2 a pesar del tratamiento adecuado instaurado. Aparición de la insuficiencia renal, creatinina sérica igual o mayor a 1.4 en varones y 1.3 en mujeres. Presencia de macroalbuminuria, proteinuria en diabetes 1 o 2. Hipertensión no controlada, o sea, mayor de 130, porque claro, en el diabético con afectación renal, los controles, digamos, de la tensión son más estrictos y esa tensión tiene que estar por debajo de 130. De 130-80, a pesar del tratamiento. Si está por encima, es un criterio para derivación al nefrólogo. La ADA, o sea, la Asociación de Diabéticos, lo que recomienda cuando un paciente con enfermedad renal, digamos, la tasa de filtrado glomerular estimada es de menos de 60 mililitros minuto por 1.73 metros cuadrados, no está clara la etiología, o sea, presenta dificultad
para el manejo clínico, hipertensión o hiperpotasemia o presente enfermedad renal avanzada. Esto sería otro criterio según otra asociación, ¿no? ¿Qué hacemos con la prevención y el tratamiento de la nefropatía diabética? Bueno, está claro que el objetivo prioritario es conseguir unos niveles de la hemoglobina 1C, que como dijimos, bueno, dije yo cuando dimos la diabetes, la hemoglobina 1C es el parámetro que nos indica la dieta que ha tenido ese paciente diabético en los últimos 3 meses, porque muchas veces dicen, bueno, si es que yo me controlo estupendamente, que no como, digo, pero es que la hemoglobina 1C está mal, y ese parámetro, digamos que es el chivato de lo que se ha comido en los últimos 3 meses. Si esa hemoglobina está, digamos, no se consigue el objetivo de estar por debajo de 7, entonces sería, digamos, pues digamos, un factor de riesgo, ¿no? de la nefropatía diabética. Pero eso, como estaba hablando de la prevención del tratamiento de la nefropatía, sería objetivo prioritario que esa hemoglobina 1C esté por debajo de 7, que la dieta, recomendaciones dietéticas propias de la diabetes, ajustando el contenido proteico que no exceda de 0,8 gramos kilo día. O sea, hay que tener muy en cuenta el contenido proteico de los alimentos cuando ya se está en nefropatía diabética. O sea, no se puede comer de todo, no se puede poner en cantidad, ni podemos estar comiendo carnes y filetes y todo como si no padeciésemos de nada, ¿no? Para eso, pues los controles de enfermería y demás, pues te van indicando una dieta para que tú puedas seguir. Se prestará especial atención a la presión arterial y a la microalbuminuria, siempre tensión microalbuminuria, cuyo objetivo es conseguir unas cifras tensionales menor de 130-80 o de 125-75 en la fase de proteinuria y una reducción de la excreción de creatinina de albúmina en al menos un 50%. Tratamiento de hiperglucemia, o sea, está claro que es fundamental que se trate el aumento de esa glucosa, porque si no, en ningún sentido tiene que se controle el resto a través de antidiabéticos orales o de insulina. Vamos, en el caso de la insuficiencia renal grave ya es insulina. El control de la presión, la verdad que la presión es tan importante en los diabéticos que bueno, que yo creo que es una manera de mentalizarlo, porque muchas veces los diabéticos también tienden a decir, bueno, yo vengo a controlarme el azúcar, pero no la presión. Digo, no, es que la presión, aunque la tenga normal, tiene que seguirse controlando en cada visita que hace con enfermería. Es un parámetro a tomar. Por tanto, una diabetes mellitus con una presión mayor de 130-80 debe estar tratada. Y si es una diabetes 1, con hipertensión y con cualquier grado de albuminuria, el tratamiento de elección solo es IECA. Pero bueno, digamos, un fármaco que va muy bien y que lo más importante es que retrasa la progresión de la nefropatía. Los IECA, que el más típico, el de toda la vida, es el de enalapril, o si quiere un nombre comercial, pero que no viene al caso, el neotensin de toda la vida, que es baratísimo ahora. La diabetes tipo 2 con hipertensión, microalbuminuria, aquí se introduciría tanto los IECA como los ARA2, que son los medicamentos, digamos, antihipertensivos más avanzados, pero que tienen mayor coste, y por eso desde atención primaria siempre se nos ha dicho, no traten desde el comienzo con ARA2 porque tienen un coste más elevado y bueno, y no es el caso, no estamos en este momento. ¿Recetan el más económico entonces? Hombre, se intenta de recetar el más económico, pero que sea efectivo. Con el mismo principio activo. Exacto, con el mismo principio activo. Y eso hace efectivamente también retrasar la macroalbuminuria en la diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 con hipertensión, macroalbuminuria, insuficiencia renal y creatinina sérica mayor de 1.5, pues digamos que el tratamiento de elección aquí sí son los ARA2, han demostrado efectivamente retrasar la progresión de la nefropatía. Si una clase no es tolerada, debería ser sustituida por la otra. Eso es muy importante, ¿no? Porque muchas veces nosotros, unos efectos secundarios más importantes que suelen tener los IECA, que además están siempre indicados para proteger el riñón, es la tos. Entonces los pacientes acuden porque esa tos les molesta mucho por la noche, ¿no? Y entonces pues se cambia a otro medicamento que no produzca, digamos, esa patología. Esa patología que no es tampoco una patología banal. En los diabéticos tipo 1 normotensos con microalbuminuria hay que valorar efectivamente el tratamiento con IECA. Y el segundo paso sería añadir, digamos, si con todo esto no va bien,
un diurético. Si aún así la presión arterial no se controla, se sigue pues el tratamiento con IECA, ARA2 y diuréticos todos mezclados a la vez. Y añadir si la presión sigue o no se controla, pues beta-bloqueantes, canceroantagonistas y alfa-bloqueantes. Hay otra parte también que hay que controlar en la nefropatía diabética, que es la dislipemia. Pero qué duda cabe que la dislipemia, como hemos hablado en programas anteriores, además, los objetivos aquí son mucho más estrictos, así como en un paciente que no padezca diabetes, pues el LDL puede llegar hasta, bueno, mucho más allá de 140, o tiene que estar por debajo de 160. En el diabético el LDL tiene que estar por debajo de 100. Por tanto, hay que llevar un estricto control. El colesterol. La fracción de colesterol, claro, porque ya no se utiliza para medir, digamos, el riesgo, el colesterol total, sino las fracciones de colesterol, LDL, HDL y los triglicéridos, que hasta hace poco pues no se creían que era un factor de riesgo, pero parece ser que es un factor que, bueno, que de alguna manera potencia esa patología o eso aumento del riesgo cardiovascular que tienen los pacientes que, siendo diabéticos, que ya de por sí es un factor de riesgo mayor, que además tengan nefropatía y que encima pues tengan el colesterol alto. Por tanto, lo que hay que hacer es llevar el LDL a cifras menores de 100, el HDL hay que subirlo, es al revés, que esté por encima de 45 en varones y de 55 en mujeres, y los triglicéridos por debajo de 150, que a veces es muy, muy complicado, porque normalmente los triglicéridos, la cifra para las personas que no tienen ninguna patología está en torno a los 200, cifra normal. Y en el caso de los diabéticos hay que bajar todas esas cifras, por tanto hay que seguir un control muy estricto. Y en el caso, por ejemplo, de la diabetes tipo 2, como se asocia a obesidad y se asocia muchas veces a una irregularidad en la dieta, pues es difícil llegar a conseguir estas cifras. Bajar de 200. Bajar de 200 y dejarlo en 150 los triglicéridos en el caso de los diabéticos. Y lo peor es llegar a estas cifras en el LDL, porque aquí prácticamente solo se consigue si introducimos algún fármaco para tratar el colesterol, sí, porque por sí solos se baja. Es muy difícil mantenerlo por debajo de 100. Muy difícil, por eso de ahí que muchas veces los diabéticos, los hipertensos y demás, pues se van llenando de fármacos, ¿no? Y de fármacos que a su vez pues se complica todo, porque como encima si tienen el riñón también afectado, pues la excreción de muchos medicamentos a nivel del riñón, pues es muy complicado. Pero bueno, la estrategia terapéutica fundamental es la enseñanza dietética, esa como digo yo es fundamental. Yo siempre digo dieta, educación para la salud, como digo yo. Hay que enseñar a las personas, a los usuarios del Servicio Canario, a los pacientes y demás, que ellos son los responsables de su vida y que en sus manos está, digamos, de alguna manera, el controlar pues la dieta, la obesidad, el caminar, el sacar tiempo para caminar, el hacerlos conscientes de alguna manera de que eso es una patología tuya y que tú tienes que adquirir el control de esa patología. Es como yo le pongo muchas veces a la gente, le pongo el ejemplo, digo, vamos a ver, usted, su economía, ¿cómo la lleva? Usted no. O sea, usted adquiere el control de su economía, no lo deja en manos del banco, le dice, bueno, lléveme usted el dinero que tengo y ya me dice, no, usted va haciendo cuentas, va cuadrando y al final de mes, pues sabe lo que le queda, lo que no le queda, si puede pagar o no. Pues lo mismo ocurre con estas patologías, digo, hágase usted el dueño de su cuerpo y el dueño de lo que usted come, de los medicamentos que tiene que tomar, para que al final de mes o cuando venga control, no tenga esos controles que diga, no, pero si yo lo he hecho todo bien, pero si yo, que muchas veces lo que se transforma es en una manera de querer engañarse a la propia persona. No te engañas a ti mismo, porque a mí sinceramente si una persona me engaña y dice, bueno, pues es que yo he hecho la dieta y no la he hecho, pues no me afecta. Quiero decir, yo no tengo la diabetes, entonces quiero que quede claro eso, ¿no? Que las personas que son diabéticos, que son hipertensos, nosotros le damos las herramientas para que lleguen a ese control, pero que sean conscientes con ellos mismos, quiero decir, sinceros hacia adentro, ¿no? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? Y si no lo estoy haciendo bien, voy a ir al médico, voy a ir al enfermero
de atención primaria, que muchas veces la enfermera es una pieza clave en la diabetes, porque por no sé cuántas veces que lo ve el enfermero, nosotros lo vemos una vez, ¿sabes? Igual nosotros lo vemos una vez cada 3 meses, revisamos y demás, pero está en continuo contacto con la enfermería, porque es el que le va a llevar el control de la insulina muchas veces, por si tiene algún efecto secundario, la dieta, como digamos la adherencia que tiene al tratamiento, porque el problema también muchas veces es que los pacientes pues el tratamiento lo ven como algo que ellos mismos pueden ponerse y quitarse las pastillas, ¿no? Dicen, no, yo cogí de estas 3 que usted me dio, como me parecieron muchas, me quité esta. Digo, pero ¿con qué criterio se quitó esa? Porque claro, a lo mejor sí, si viene y me dice, quíteme de estas 3, quíteme una. Yo le digo, bueno, en función de lo que tiene y en función de los posibles efectos secundarios que va a tener, pues quitamos esta, que es la que menos, digamos, menos daño le va a hacer a su patología. Menos daño en el sentido de que menos le va a afectar. Pero cuando el propio paciente se quita un medicamento, no sabe qué medicamento se está quitando. Por mucho que se mire en internet, porque ese es otro problema, ¿no? Que muchas veces los pacientes dicen, no, si yo me leí en internet que esto y esto. Claro, pero es que internet no te da la titulación de medicina, ni la experiencia, ni la práctica. Quiero decir, te ayuda, eso sí es verdad. Yo siempre escucho a lo que los pacientes me dicen de internet, porque incluso yo misma en ese momento me meto en internet y se lo explico. Digo, mire, porque aquí viene en internet esto, pero aparte existen otra serie de factores, otra serie de circunstancias que le pueden llevar a un empeoramiento. Por tanto, no mire un fármaco en internet y diga, pues este no me lo tomo porque tiene tal efecto, o al revés. No, digamos que la guía de tratamiento no es internet. O sea, no creerlo totalmente, todo lo que dice. No, y claro, y que sí, que está bien, pero si tú lo sabes interpretar, pero si no lo sabes interpretar y no da buen resultado, digamos. Pues entonces eso, digamos, la enseñanza dietética, los fármacos, la antiagregación plaquetaria a dosis bajas. Date cuenta que muchas veces los diabéticos lo que tienen es, digamos, complicaciones a nivel de ACVs trombóticos y demás, y esto pues digamos que se podía corregir de alguna manera pues con un adiro que es acetil salicílico de 100, y de hecho la mayoría pues lo tienen puesto. En el caso de diabéticos, en esto ha habido siempre mucha controversia, porque hay digamos tendencias que dicen que sí, otros que no, porque si tú tienes una CV y es una CV hemorrágico y estás anticoagulado, digamos que la hemorragia va a ser más grave. Entonces, pero en el caso de diabéticos sí, porque además previene de muchas trombosis, de mucha afectación, de afectación de coronarias y demás. En este caso sí es muy importante. Un punto, digamos, muy importante además, porque muchos pacientes siguen fumando a pesar de que se les ha diagnosticado una diabetes, de que esa diabetes está en estadio avanzado, y hay que hacer un cese total del hábito tabáquico. Aquí es donde, digamos, yo soy totalmente estricta en el caso de que ya haya una diabetes, una hipertensión, una dislipemia. Quiero decir, un paciente pues que fuma pero que no tiene, digamos, pues yo le dejo más margen a la hora de que se decida cómo quiere abandonar ese hábito tabáquico, también en función de cuántos cigarros se fuma al día. Pero en el caso del diabético no puede fumar y ya está, o sea, no hay vuelta de hoja. No se da otra opción. También disminuir las proteínas en la ingesta, evitar pues aquellos fármacos que puedan ser nefrotóxicos, como los AINE. Es muy frecuente que muchas veces los pacientes, pues el dichoso Nebufren, el Nebufren o el ibuprofeno, que los pacientes se lo toman como si fuera caramelo. Caramelo. Yo me quedo asombrada porque yo en mi vida he tomado un ibuprofeno, pero yo creo que es por lo tanto que me lo piden, por tanto, porque empieza, como no se les quita, se lo toman para todo, ¿no? El dolor de cabeza, el dolor de espalda, tal, pero como no se les quita la primera, se toman otro y llegan a una dosis que es muy, digamos, peligrosa, sobre todo para aquellos pacientes que tienen complicaciones. Control de las infecciones del tracto urinario, muy importante. Y bueno, cuando ya todo esto ha fracasado efectivamente, o llegamos ya al estadio de enfermedad renal terminal, yo quería hablar un poco de lo que es la diabetes y la diálisis, ¿no? Porque cuando ya el riñón no funciona, pues entonces entramos en la fase que yo llamo, pues, una de las más, digamos, duras, porque además la diálisis lleva a que tú te tengas que trasladar a un centro donde te van a depurar tu sangre,
3 veces por semana, Oh. lunes, miércoles y viernes normalmente, sábado, domingo te deja, aparte que después tú pues tienes que tener mucho cuidado con los medicamentos que tomas, te dan otros medicamentos que son para ayudar a la diálisis, y digamos que la vida, aquí sí que la vida del diabético cambia, que es lo que no me gustaría a mí que un diabético llegue a este estadio. Quizás por eso en algunos estadios anteriores yo no soy de los médicos que me gusta meter miedo, pero sí que tiro alguna puntita para que, digamos, el paciente vaya recapacitando y tomando el control, porque si quiere no llegar a este estadio final, digamos, estadio de diálisis, porque luego es el previo al trasplante, pues entonces te tienes que controlar muy bien. Y hablando un poquito de diabetes y diálisis, la diabetes es la etiología de la insuficiencia renal terminal en el 30% de los casos. El 90% de los pacientes diabéticos en diálisis padecen diabetes tipo 2. O sea, el 90% de los pacientes diabéticos en diálisis padecen tipo 2. Hay que tener en cuenta que la diabetes tipo 2 está muy extendida y yo creo que no se sabe actualmente ni cuál es la prevalencia total, porque teniendo en cuenta que no es lo que nos llega a nosotros, son todos aquellos pacientes que están en sus casas y que nunca se han hecho una toma de glucemia, que no saben que son diabéticos. Entonces, es, digamos, un tema muy complicado. El 4,2% de la lista de pacientes en espera de trasplante renal padecen diabetes, y solamente el 3% de los pacientes diabéticos en diálisis están inscritos en lista de espera de trasplante renal. Y hasta aquí pues llegamos a una de las complicaciones más, digamos, difíciles y complicadas quizás de lo que es la diabetes mellitus. Y las recomendaciones, doctora, para terminar, entonces consumir dieta baja en grasa, ejercicio. Efectivamente, yo creo que... ¿Y el tema del fumeteo? el tema del tabaco, en el caso de diabetes, eliminarlo completamente. O sea, hacer consciente, pero yo por ejemplo, yo tengo pacientes diabéticos que fuman, y es súper difícil cuando tú le dices, pero es que no, vamos a ver, eso le va a empeorar la afectación tanto renal como cardiológica, como demás, de la diabetes. Pero claro, es también un tema que tienes que tú disponer de un apoyo, ¿no? Está en el Hospital Insular, está la unidad antitabaco, pero no quieren ir o no les viene bien o están trabajando y demás, de un apoyo aparte del que tú le das en consulta, porque en consulta no tienes esa empatía en ese momento para tú decirle, bueno, tienes que dejar el tabaco por esto, y porque vas con otra prisa, vas con otro sistema. Este es un tema, yo creo que a tratar muy despacio, a trabajarlo con un equipo multidisciplinar, ¿no? Yo creo que es más el tema del tabaco en la diabetes, más de origen, y en el caso de la nefropatía diabética, de origen hospitalario total. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora, por estar aquí esta mañana. Gracias a ti. Espero que la entrevista de hoy con la doctora Catalina Cárdenas, que hemos hablado hoy de la nefropatía diabética, haya sido de su agrado. Muy buenos días, Gran Canaria.